Hola mi gente, ¿cómo les van? Jorge Gamba aquí de nuevo, agente migratorio en Australia. Mi número de registro es 1805594 y este video me lo han pedido algunas personas que están en Colombia, que están en Latinoamérica y que quieren algún día enviar los hijos a Australia y me preguntan cuáles son las carreras que yo recomendaría para la residencia y cuáles no. Entonces, como ustedes saben, este va a ser mi opinión personal, va a quedar grabado también en mi canal de YouTube, de Facebook, de Instagram, para que me sigan por ahí. En Instagram yo a veces publico cositas por ahí de salidas de Melbourne, entonces si eres una persona que le gusta la gastronomía, por ahí en Instagram puedes ver mucho de lo que yo voy a probar por aquí en Melbourne. Entonces, empecemos. En orden de preferencia, entonces, el primero que yo recomendaría es enfermería. Indudablemente, después de lo que se ha venido con el COVID, y el COVID en cierto modo cogió a Australia con los pantalones abajo porque hay mucha escasez de personal en este rubro, en este camello. Ahora, no estoy diciendo el cuidador o cuidadora de ayuda personal o el que cuida a los viejitos. Estoy hablando de enfermeros profesionales que usualmente trabajan en hospitales. Este oficio es un oficio nivel 1 y entonces tienes que ir a la universidad. Este oficio en inglés se llama Registered Nurse y usualmente estudias el Bachelor de Enfermería, que dura 3 años. Desafortunadamente este es uno de los más costosos del sistema porque puede valer más o menos entre 60 a 90 mil dólares y requieres el nivel 7 en todas antes de poder empezarlo acá. Si eres un enfermero de Latinoamérica y quieres validar aquí la carrera, primero tienes que llegar al 7 en todas y presentar un par de exámenes, el NCLEX y el práctico, y este proceso se puede demorar más o menos entre año y medio a 2 años. Muchas personas que son enfermeros y quieren aquí seguir su línea pero que no tienen el presupuesto o el inglés para estudiar enfermería profesional, estudian cursos en la salud, como en patología, en cuidado del adulto mayor, pero en realidad lo mejor sería estudiar entonces un diploma de enfermería, ya sea en Adelaida o en Tasmania, para que te puedan invitar, si sea como enfermero o enfermera auxiliar, si no te da el presupuesto para volverte enfermero profesional. En el segundo lugar, yo diría que chef es, digamos, una puerta giratoria, porque la gente que hace la residencia para ser chefs, una vez obtienen la residencia dejan de ser chef. ¿Por qué? Porque ser chef es muy pesado. El contrato tuyo dice 35 o 38 horas la semana, pero muy probablemente tú vas a trabajar 45 a 50 horas la semana y son las 10 de la noche, las 11 y te van a decir: Pablito, antes de que te vayas para la casa, ¿puedes pelar las papas? ¿Y qué vas a decir? Vas a decir: no, esta es una visa de patrocinio laboral, te pueden chuzar. Entonces, yo te recomendaría chef en el caso de las personas que quieren reinventarse en Australia y que están buscando un oficio que sea más ejercible, que tenga buena salida laboral. El chef es uno muy bueno. ¿Qué estudias para ser chef? Certificado 3 en cocina comercial, certificado 4 en cocina comercial, el diploma de hostelería y luego haces un año de práctica. El estándar de oro sería estudiarlo todo en zona rural. El estándar de plata sería estudiarlo en Melbourne, Brisbane y Sydney y luego te vas a la zona rural a hacer la práctica. O el estándar de bronce sería hacerlo todo en una zona como Melbourne, como Brisbane o como Sydney, pero ya sabes que estás buscando sponsor, no estás buscando tanto la invitación del Estado. En el tercer lugar yo diría que ingeniería. Ahora, no todos los ingenieros son iguales. Hay unas ingenierías que aquí son muy difíciles de ejercer y por ende entonces son muy difíciles de obtener la residencia a través de ellas, porque la clave de la residencia es ejercer. Y hay ingenierías que son más fáciles en teoría de ejercer. ¿Y cuáles son? En mi opinión, ingeniería civil y de construcción. Para mí son los reyes de la residencia en términos de ingeniería, porque también los ingenieros civiles, aparte de que tienen mucha salida laboral, también se pueden disfrazar a veces de gerentes de proyectos de construcción, dibujantes de ingeniería civil, técnicos de ingeniería civil, y usualmente si haces diploma de Project Management con un diploma de construcción, también te pueden dar la visa de posgrado, que es una combinación que a veces no todos los ingenieros pueden hacer para lograr la visa de posgrado. Entonces, en términos de ingenierías, ingeniería civil y de pronto ingeniería mecánica como en tercero punto B serían buenos para la residencia. En el cuarto lugar yo pondría los oficios de la informática, especialmente los de atrás, los de back-end, programadores, arquitectos de software, ingenieros de sistemas y de redes, especialistas de multimedia, analistas de sistemas y ciberseguridad. Estos no solamente tienen muy buena salida laboral, sino que también salarial. En algunos de los casos mis clientes, muchachas de 25, 26, 27, 28 años, se están ganando alrededor de 100, 120 mil, 140 mil dólares australianos en buenas compañías. Obviamente estos son salarios de personas que son muy habilidosas y no todos los desarrolladores ganan este monto en Australia, pero sí hay personas en el rango de los oficios que son ejercibles por extranjeros, que
pueden llegar a este nivel pronto una vez lleguen a Australia son estos. Y en quinto lugar, yo diría que los oficios técnicos como la soldaduría, la fabricación de metales y los torneros son muy buenos para la residencia, aunque a veces son olvidados por el estudiante internacional. ¿Por qué? Porque a veces se enfocan mucho en oficios de la construcción, que también son buenos, pero los pondría más bien en un top 10, no en un top 5. Y cuando yo me encuentro en una consulta migratoria con un soldador, yo le doy gracias a Dios, porque yo sé que esa persona va a llegar a la residencia de una manera u otra, ya sea por patrocinio laboral o por invitación del Estado. ¿Por qué? Porque en estos oficios tiene muy pocos rivales, tiene muy buena salida laboral y también tiene la facilidad de trabajar en las minas. Entonces tú sabes que Australia, una de las comodidades que más importan son comodidades mineras. Entonces por eso yo sé que una persona que es soldadora, que tenga buenas habilidades profesionales y que se desenvuelva un poquito bien con el inglés, yo sé que esa persona tiene muy buenas chances de llegar a la residencia. Entonces, un tema un poquito controvertido, y recuerden que esto es mi opinión personal. Ustedes pueden acudir a otras personas que leen diferentes opiniones y abrir esto para debate. En los comentarios me dices si tú estás de acuerdo con esto o no. Entonces, en primer lugar, de los oficios o las carreras que yo menos recomendaría para la residencia, en primer lugar está administración de empresas. ¿Por qué? Porque en Australia la residencia se hace por oficio, no por estudios. Entonces, si tú estudias carpintería, te vuelves carpintero. Si tú estudias cocina, te vuelves chef. Si tú estudias ciberseguridad, te vuelves profesional de la ciberseguridad. Si tú estudias negocios, te vuelves negociante. Entonces, eso obviamente no está en la lista. Y aunque oficios de la administración como marketing y publicidad y managers de servicio al cliente están en la lista de baja demanda, y por eso te tiran a la zona rural. Y el año pasado Adelaida invitó más o menos a unas 150 personas por el oficio de marketing, pero hay cualquier cantidad de personas con este oficio queriendo la residencia. Entonces por eso, porque es un oficio que te tira a rural, porque el gobierno australiano no aprecia mucho, y porque tienes que darle un enfoque ya sea en marketing o en proyectos o en contratos, y porque son oficios difíciles de ejercer, porque los oficios chéveres de oficina usualmente los hacen los australianos. Entonces por eso, cuando yo me encuentro con alguien que estudia administración de empresas, digamos que el 80% terminan reinventándose en oficios técnicos o terminan haciendo maestría en algo como trabajo social o pedagogía. En segundo lugar de los que yo me los recomiendo está financistas. Entonces, como te decía anteriormente, los oficios chéveres de oficina, de banco, de banca, los hacen usualmente los australianos, porque el sistema migratorio lo que busca es que los inmigrantes llenen vacantes de la economía. Por eso los oficios más ejercibles son los mejores para la residencia, porque la clave de la residencia es ejercer, y ya que ejercer en banca, en finanzas, en inversiones, en la bolsa, en Australia es tan difícil para los inmigrantes que llevan aquí más o menos entre 1 a 4 años, por eso yo no lo recomiendo mucho, porque en esos 4 años hubieses podido aprender un oficio técnico que te hubiese podido llevar a la residencia. Y por experiencia no me cruzo con muchos latinos que hayan llegado aquí a ejercer en bolsa, en inversión, en banca, en finanza. Por eso no lo recomiendo mucho. En tercer lugar, y de pronto un poquito controvertido también, son los contadores. Cuando tú antes hablabas de contaduría y de bachelor o maestría de contabilidad, hablabas de Melbourne Uni, Monash University, Sydney University, New South Wales Uni. Pero hoy en día, y no por menospreciarlos, pero cualquier Kangan, Kaplan, Torrens, MIT, BIT te ofrece bachelors y maestrías de contabilidad. Yo trabajé mucho tiempo con personas de la India y son muy buenos y muy inteligentes, y hay cualquier cantidad de gente de Sri Lanka, Pakistán, la India, China estudiando bachelor y maestrías de contabilidad. Este oficio realmente está saturado, y el año pasado el gobierno quitó el cupo de los contadores en muchos de los estados porque ya hay una gran saturación en este oficio. Inclusive Adelaida, que es una de las zonas rurales más amables, le puso a los contadores el requisito de trabajar allá 2 años antes de obtener la residencia, cuando a otros oficios como soldadores o enfermeras les piden entre 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque ya hay muchos. Entonces, obviamente, todas las empresas necesitan contadores, pero si yo estuviera en la posición de escoger un oficio para la residencia, yo no escogería este oficio, a no ser que tengas mucha confianza en tus habilidades profesionales y vayas a sacar la residencia por sponsor, no por invitación del Estado, porque es muy competitivo
y hay muchas personas de varios países que ya hablan inglés desde pequeñitos que te pueden llevar un poquito de ventaja. En cuarto lugar, y desafortunadamente a pesar de que hay necesidad de muchas personas con esta habilidad, son los psicólogos. Porque más allá del tema laboral, el tema de validar aquí psicología para muchos es muy difícil, porque primero tienes que tener el 7 en todas las bandas del IELTS, y si lo quieres estudiar aquí va a resultar súper costoso, puede ser entre 100 a 200 mil dólares por un bachelor. Entonces, si tú eres psicólogo ya de Latinoamérica y quieres validar acá, tienes que primero tener el 7 en todas las bandas del IELTS o el 65 en el PTE, que es un puntaje relativamente alto, y tienes que tener mínimo 6 años de formación académica. Ahora, validar, pues suena relativamente factible, 7 en todas, que lo puedes lograr, y 6 años de formación académica. Muchas veces tienes especialización o maestría, entonces los 5 del bachelor más la especialización o la maestría, pues ahí los tienes. Pero el tema de ejercer, tienes que tener muy buen inglés, porque el tema de la comunicación con otras personas y ya el tema cultural de entender otras culturas y otras personas de acá hace que los psicólogos tengan muchos problemas a la hora de ejercer. Y en mi experiencia con los psicólogos que yo me he topado, solamente hay unos poquitos que han llegado a obtener la residencia por y muchos psicólogos con los que yo me encuentro terminan haciendo maestrías de trabajo social o diplomas de servicios comunitarios, porque validar psicología y luego ejercerla es muy difícil. Y en quinto lugar, y Dios los bendiga, ingenieros industriales. Entonces, en Latinoamérica, el ingeniero o la ingeniera industrial a veces cuando termina de estudiar esta carrera termina trabajando en bancos, en finanzas, en logística, en otras cosas. En Australia, el ingeniero industrial es hermanito del ingeniero mecánico o el ingeniero de planta y producción y el ingeniero de automatización, porque los ingenieros industriales en Australia trabajan en planta, producción, manufacturación y muy rara vez trabajarían en logística. Al menos yo llevo aquí 17 años en este país y no me he encontrado con el primer ingeniero industrial que trabaja en un banco. Entonces, por el desconecto entre la experiencia que haces en Latinoamérica y la experiencia que esperan aquí que tú hagas, por ese desconecto los ingenieros industriales a veces tienen muchos problemas en entrar al mercado laboral. Y ya que la clave de la residencia es ejercer tu oficio, pues obviamente si trabajaste 10 años en el banco de la vivienda como ingeniero, aquí muy probablemente en un banco no te van a recibir con esta experiencia. Entonces por eso se vuelve muy difícil penetrar el mercado laboral y por eso se vuelve muy difícil para los ingenieros industriales no solamente validar, sino también que les reconozcan experiencia y también encajar en el mercado laboral acá. Entonces, obviamente lo que hemos hablado ahorita es mi opinión personal. Por favor, no me crucifiques si no estás de acuerdo con esto. Deja en los comentarios a ver si tú piensas que es verdad o que no es verdad. ¿Qué carreras tú recomendarías para la residencia? Recuerda que esto es basado en mi experiencia, en los clientes que yo tengo, en el perfil de las personas que se presentan en mi oficina y obviamente mayoritariamente yo hablo con personas de Latinoamérica. De pronto tú conoces ingenieros industriales de la China, de la India o psicólogos de otros países que han logrado la residencia. Obviamente todo el mundo tiene opiniones personales diferentes, pero entonces esa sería mi recomendación para personas que están por ahora para aprender una carrera y quieren apuntarle a la residencia algún día. Estas serían las carreras que yo recomendaría y estas serían las carreras que yo te diría, hey, piénsalo 2 veces porque de pronto tu camino a la residencia puede ser muy difícil. Obviamente yo siempre te recomiendo de entrada que estudies algo que a ti te gusta, porque si a ti te va a gustar, lo vas a ejercer con pasión. Y si no lo ejerces en Australia, de pronto lo ejerces en Canadá, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Noruega, en Sri Lanka, en donde sea. Entonces recuerda, estudia lo que a vos te gusta, pero si quieres o algún día apuntar la residencia, muy probablemente te toque un poquito cambiar el chip, cambiar el plan a lo que Australia pida, porque Australia es un país un poquito creído, un poquito apetecido por muchas personas y te dice, acomódate a mí, no yo a ti. Entonces te dejo ese dato para que lo pienses. Muchas gracias por ver este canal. Recuerden que por www.gamba.com.au me pueden encontrar. De entrada te pido disculpas que a veces las citas conmigo son un poquito escasas, pero en la página vas a ver 7 procesos que nosotros estamos tomando en este momento y si tu caso es uno de estos, no tienes que reservar consulta conmigo, simplemente dejas tus datos y el equipo se contacta contigo. Muchas gracias, que estén muy bien y hasta la próxima. Chao.